Decía que el núcleo del mensaje está en Hechos 13:47, que dice: así nos ha mandado el Señor, así nos ha dicho el Señor. Te ha puesto por luz de las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Dios nos puso a nosotros como luz. Luz en medio de la hostilidad de un hospital, donde hay competencia, o en cualquier trabajo, donde a veces somos maltratados, a veces somos señalados porque pensamos diferente, y porque pagamos el precio, como se dice vulgarmente, el derecho de piso, que a veces es muy doloroso. Vamos al primer versículo del capítulo 13 de Hechos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Están subrayados los maestros y profetas: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, hoy hablando de Lucio no está Luciano, Manahem, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, el que después sería Pablo. Acá hay un gráfico de cómo la iglesia se manifestó en crecimiento. La expansión de la iglesia en los Hechos, dice primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, después a los gentiles y después hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, 8, no lo busquen, dice: y serán mis testigos, esto lo dijo Jesús, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. En el versículo 2 y 3 dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, y que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Estaban ministrando que hacemos nosotros en el culto, es decir, cantamos al Señor, estamos dando testimonio, eso es ministrar, ¿no? Estaban ministrando al Señor, y el Espíritu Santo, no ningún pastor, ni obispo, ni apóstol, ni hombre, sino que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, Dios eligió por el Espíritu Santo a dos instrumentos que serían muy importantes en la obra del Señor. Primero a Bernabé, que fue el que llevó a Pablo a la iglesia, y después vamos a ver cómo Pablo crece y desaparece Bernabé. Casi todo el libro de los Hechos, uno de los mayores protagonistas fue el apóstol Pablo. Le impusieron las manos y lo despidieron. La imposición de manos acá hay que entenderla no como la oración de sanidad, como a veces se hace, o por enfermedad, sino es la confirmación ministerial de dos personas apartadas para el ministerio, ¿no? Aquellos que han sido apartados, Dios los bendice a través de la imposición de manos. Esto Pablo decía a Timoteo: no impongas la mano ligeramente. Si no podemos elegir a personas que todavía no han sido llamadas por Dios. A veces uno puede elegir, pero como persona se puede equivocar. Pero cuando el Espíritu Santo aparta. Y cuando el Espíritu Santo confirma a alguien es por un propósito. Por eso dice Jesús: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Escogidos para un ministerio, para un trabajo especial. En el versículo 4 y 5 lo dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Así empezó el viaje misionero de Pablo. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan como ayudante. Es decir, trabajaban en equipo. Estaba Pablo, Bernabé, Juan y Lucas, porque es el que escribe
el médico Lucas, el que escribió el Evangelio y el que escribió el libro de los Apóstoles, es el que narra todo esto. Es decir, nunca trabajaron solos, no hay lobos solitarios para el camino de Dios, hay equipos, un trabajo en equipo. Bueno, el mapa no se va a ver bien, pero los viajes de Pablo no eran viajes cortitos en colectivo ni en remis, eran largos. Algunos lo hacían en barco, otros lo hacían en carretas, otros caminando. El versículo 4 y 5 que recién estamos meditando dice: ellos, Bernabé y Pablo, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga, es decir, no había todavía iglesia como entendemos nosotros, templo. Ellos eran iglesias porque nosotros somos iglesia, no el espacio físico. Mucha gente dice la iglesia se refiere al edificio. El edificio no es iglesia, sea católica o evangélica, eso es un templo, ni tampoco es templo, es edificio, porque el templo somos nosotros. El templo donde habita el Espíritu Santo es uno. Iglesia es el grupo de personas que se reúnen en el nombre de Jesús. Donde hay dos reunidos o más en mi nombre, yo estoy ahí. Pero el lugar físico donde ellos se reunían era la sinagoga. La sinagoga es interesante porque eran escuelas de vida, no eran solamente lugar donde se adoraba a Dios, sino que se aprendía materias como una escuela primaria donde se aprendía a leer y escribir. La sinagoga estaba encabezada por un rabino, por un encargado de la sinagoga. Versículos 6 y 7. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Siempre en el camino se infiltran personas que no son, aunque parecen ser. Y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. El procónsul era como una persona hoy muy importante, es decir, tenía un lugar en la política importante. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es decir, el procónsul, funcionario, quería oír la palabra de Dios. Pero fíjense que lo que está en rojo, no es casual que lo hayan puesto en rojo, un mago falso profeta, es decir, los infiltrados que no quieren que ciertas personas escuchen la palabra de Dios. A veces los infiltrados están en la familia, a veces están los amigos. Son las personas que se interponen y empiezan a distraernos. ¿No les pasó a ustedes que están por venir a la iglesia y justo le cae el pariente en ese momento? Hay personas que son firmes y dicen, bueno, yo conocí a una familia que cuando le caía a otra familia decía, bueno, vienen conmigo a la iglesia o se quedan acá esperándose que volvamos. Y los curó, no fueron más, fueron más. Pero le resistía Elimas, el mago se llamaba Elimas. El mago, pues, así se traduce su nombre, procurando apartar a la fe al procónsul. Es decir, no tenía buenas intenciones, ¿no? Esto es importante para nosotros, discernir a aquellos que son trigo limpio y a aquellos que no lo son. Entonces Saulo, también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, miren lo que le dijo Pablo, qué mal educado este Pablo. Como un siervo de Dios insulta. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo. Decile a alguien, vos, hijo, sos un hijo del diablo. O otros epítetos, ¿no? Enemigo de la justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ubicar a las personas no es ser desubicado o maleducado, es ponerla en su lugar. Este siervo de Dios lo que hizo con el mago fue ubicarlo, porque estaba haciendo algo que estaba frenando la obra de Dios. Y esto es importante porque a veces uno piensa que... Ayer estaba con uno de mis hijos charlando
y de pronto lo reté. Y me dice, ahora no sos bueno. Sí, cuando uno reta al hijo es malo. Cuando uno le dice cosas buenas es bueno. Y yo dije, porque te quiero, te aporreo. Y le dije toda la lista de lo que le tuve que decir. Seguramente no me va a hablar por una semana o dos. No me importa. Prefiero perder un enojo y no perder un hijo. Entonces yo creo que Pablo actuó con autoridad espiritual. Y la autoridad que tenemos que tener nosotros es siempre poner las cosas en su lugar. Amén. ¿Amén? No está muy convencido. Amén. Por eso dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Es decir, el que ama a veces hiere, pero importuno los besos del adulador. Yo me da asco la persona que dice, te quiero mucho, y en el fondo me clava una puñalada. Prefiero que no me diga nada, porque son fallutos, y los fallutos no entran en el reino de los cielos. Sí, hay que ser honesto. Entonces Pablo frenó, dijo, acá hay algo que no me gusta. Vamos a ver 3 pasajes de la Biblia que tienen que ver con infiltraciones. Las infiltraciones están en la vida del creyente. Lo decía recién, personas que quizá no saben, pero son utilizadas por el enemigo para desviarnos. El primero que estamos leyendo, Elimas. Vamos a ver también Hechos de los Apóstoles. No lo busquen, lo voy a proyectar en la pantalla. Hechos 16, 18. Un joven, en realidad es una joven, con espíritu de adivinación. Dice 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto lo dice Lucas. No lo busquen si quieren, porque está en la pantalla. Hechos capítulo 16. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia ¿a quién? A sus amos, adivinando. ¿Vieron esas personas que tienen ese don, ¿no?, de adivinar, y están las tarotistas que tiran las cartas, hacen trabajo? Hoy se usa mucho eso, ¿no? La gente es como que busca la salida fácil. Y le daba ganancia. Hoy estaban hablando vos de padre. Yo conocí un padre que murió acá en el Bajo de Boulogne, que daba mucha ganancia. Venía gente de capital con coches muy lujosos, ¿no? Sí, porque el diablo siempre busca atajos. El camino de Dios es un camino angosto, es un camino a veces ríspido, ¿no? ¿Saben lo que es un camino ríspido, no? Un auto que va en un camino ríspido. Yo a veces voy con la moto en esas adoquines que hay allá en San Isidro, que tengo miedo de caerme porque están todas rotas y encima patinan. Bueno, un camino ríspido es un camino difícil, pero es un camino que nos trae siempre bendición. El camino del mal es un camino fácil, pero termina siendo de maldición. Esta daba ganancia. Versículo 17. Esta, la mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, es decir, esto lo dice Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncia el camino a la salvación. Pregunto, ¿estaba diciendo la verdad o estaba diciendo la mentira? La verdad, pero con una intención maliciosa. Porque no todo lo que se dice tiene un trasfondo de verdad. La verdad es que ellos eran siervos de Dios. La mentira es que ella estaba siendo usada por un espíritu que no era bueno. Esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió. Llegó un momento que Pablo se cansó. Dijo, basta, ¿qué querés llegar? Y dijo al espíritu, no a la mujer, porque nosotros, dice la palabra, no luchamos contra carne ni sangre. Es decir, no es la persona, sino el espíritu que está detrás de esa persona que hay que trabajar y atacarlo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No voy a relatar toda la historia, o no la voy a leer, pero la voy a un poquito ubicar. Cuando ellos liberan a la mujer que tenía ese espíritu de adivinación, los amos que le daba ganancia denunciaron a la policía los metió presos, los militares, los metieron preso a Pablo y a Silas por hacer un bien, no para hacer un mal. Es decir,
Cuando uno toca instituciones o grupos oscuros, traen consecuencias. Hay una película de Samuel Hernández que se la recomiendo, es muy dura. Él es un pastor, creo que es la biografía de, no sé si de él mismo o de alguien que le pasó esto. Un pastor que estaba trabajando rescatando drogadictos. Rescataba drogadictos llevándolos a la iglesia, pero después los narcos que vendían la droga se enfurecieron con él, le dieron una paliza tan grande que termina en silla de ruedas. Él tiene que ir a la cárcel a perdonar al jefe del grupo de la mafia que lo había lastimado tanto que lo dejó paralítico, ¿no? La película es muy emotiva, termina cantando cuando levanto mis manos. Pero yo pensaba, él por hacer un bien terminó siendo lastimado por el mal, porque el mal no descansa. Si nosotros nos metemos en el avispero, las avispas nos van a picar. Ser luz quiere decir denunciar las injusticias, anunciar la buena nueva en este mundo de tinieblas. Por eso, avanti, vos seguí, porque dice la palabra que el que tiene algo contra vos, bendecilo, porque ascuas de fuego caerán sobre su cabeza. Es decir, la persona va a ser avergonzada cuando uno bendice. Cuando uno maldice, la maldición viene como un boomerang, viene hacia uno mismo. Había una mujer, este es el tercer punto, una mujer encorvada que tenía enferma hacia 18 años. Una mujer hacía 18 años que estaba así encorvada como este dibujo. Estaba encorvada y no podía de modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó glorificando a Dios. Hay una novela brasilera o brasileña, no sé cómo se dice, bueno, de Brasil, ¿no? ¿Vieron las que hicieron los 10 mandamientos y todo esto? Bueno, que no tuvo tanta trascendencia, que es Los Milagros de Jesús. Está en YouTube, muy linda. Hay un capítulo, porque el objetivo de la novela es crear la escena antes del hecho consumado. Todos sabemos que la mujer estaba encorvada, pero toda la película, cada capítulo tiene, este capítulo de la mujer encorvada, el novelista escribió algo muy recreativo que a mí por lo menos me satisfizo, me trajo respuesta. Esta mujer era una mujer sana, en la película, no está en la Biblia, pero fíjense en cómo termina. Era una mujer sana, joven, linda, atractiva, y tiene un traspiés en la vida, y la familia la expulsa por ese traspiés, una familia muy agresiva. La expulsan porque hace algo que según la familia no estaba bien. Y la vida la empieza a golpear no con golpes físicos, sino con marginalidad, la dejan en la calle, termina mendigando. Bueno, el tema es que ella se va como encorvando de tanto peso, de dolor que va recibiendo en su vida. Cuando llega ya a ser anciana, no podía ni caminar por esa mochila que le pesaba en su espalda, que no era una mochila visible, ni estaba encorvada porque sí, porque todo tiene un propósito. El dolor, la impotencia, la agresión termina enfermando nuestros huesos, dice la palabra, nos deforma. Ven que hay personas que siempre andan así como cabizbajo, ¿no? Porque están depresivos, porque están mal. Y esta persona estaba muy cargada. Cuando llega Jesús, en la novela, la levanta y se endereza. Es decir, Jesús le libró de todas las cargas que venía arrastrando desde su juventud. Esto es maravilloso, porque nosotros a veces no tenemos la dimensión o la conciencia de cómo las cosas que vamos tragando terminan desencadenando en úlceras y enfermedades neurológicas. Mi papá
tuvo 3 úlceras. Falleció hace años, yo tenía 20 y pico de años cuando él murió. Era una persona que le costaba llorar, se daba mucha manija y se tragaba. Una vez fuimos al cine y se emocionó, le gustaban las películas, de ahí yo heredé que soy medio fanático de las películas, y tragaba, y yo veía que la garganta era como una especie de papa acá. Digo, papá, llorá. Yo lloraba como un marrano. Claro, él tenía esto de que los hombres no tienen que llorar. Digo, ¿de dónde sacaste eso? Los hombres son seres humanos, llorá. Y me enojé. Y dije algo que no lo voy a repetir acá, pero me enojaste, llorá. Y después fallece mi mamá, yo tenía 5 años cuando mi mamá muere, y no pudo superar eso. No pudo reiniciar su vida con otra compañera. Nosotros ya grandes le decíamos, papá, casate, juntate, qué sé yo, pero sé feliz. Y él no, y se lo tragaba. Bueno, murió de una vejez prematura. Tenía 60 años, pero parecía 80. Yo ahí aprendí una cosa, que no hay que hacerse manija por cosas que no merecen amargarse. Porque todo pasa por acá. Los fantasmas existen en la medida que uno lo cree en la mente. Y eso se llama ideas obsesivas. Hay un pastor que queremos mucho con mi esposa, que partió con el Señor. Él era una persona obsesiva. Cuando le pasaba algo o alguien le decía algo, se daba manija. Y yo decía, no seas así. Pero terminó con un infarto en el corazón. Entonces yo digo, ¿merece la pena hacerse mala sangre por personas que a veces ni siquiera se enteran de que nosotros nos hacemos mala sangre? No. Por eso las cargas no hay que echarlas fuera de a quien pertenece. Las cargas hay que echárselas a Jesús. Yo sentí cantar esta canción. He hecho toda mi ansiedad en ti. Está basado en la palabra de Dios. Porque Él cuida de mí. Yo a mis hijos los amo, pero no me va a cuidar. A mi esposa la amo, ella me va a cuidar dentro de lo que puede. Pero el que más me va a cuidar todo el día es Dios. Amén. No porque los demás no puedan o son incapaces, porque el único que abarca la totalidad de la vida de uno es Dios. Y entonces me detengo en esto, aunque no es el centro de la palabra, pero me detengo que las cargas tenemos que depositárselas al Señor. Sigamos con el mensaje. 11:12. Ahora pues, he aquí, las manos del Señor estaba contra ti. Será ciego, es decir, lo maldice al mago. Y no verá el sol por algún tiempo. A veces uno quisiera tener ese poder, ¿no? Aquel que te habla mal, que se te pegue la lengua del paladar y por un tiempo te quedes muda, o mudo. Pero no ejerzamos ese poder, ¿eh? ¿Sabe por qué quiero aclarar esto? Porque esta maldición es lo que Jesús le dijo a los apóstoles: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Yo lo comprobé, pero ¿sabe cómo lo comprobé? En forma pasiva, no activa. Mucha gente que en un momento me ha criticado se ha quedado muda con el tiempo y dije, ajá, todo vuelve. Todo vuelve. Hay que tener paciencia, porque Dios es paciente. Y Él se encarga de hacer lo que tiene que hacer, que es justicia. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad las tinieblas. La persona que maldice a los hijos de Dios entra en las tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? Perder el propósito de la vida. Porque la ceguera en la Biblia no es la ceguera física, es la ceguera espiritual, es la persona que no sabe qué hacer con su vida, porque está ciega, porque un ciego no sabe dónde, necesita un bastón, necesita un perro que lo guíe. La ceguera espiritual es perder el norte, es decir, ¿para dónde voy? Y andando y alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Fíjense cómo la persona que se cree omnipotente como este ciego terminó después buscando a alguien que lo lleve
porque estaba totalmente desarmado como persona. Entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿Cuál era el objetivo de Pablo y de Bernabé? Predicarle al procónsul. Se le metió el diablo, al diablo lo corrieron, se allanó el camino y el objetivo se convirtió al Señor. Amén. Siempre Dios actúa así. Vos querés hablarle a alguien del Señor, pero se va a meter muchos maguitos. Muchos que van a querer decir, no. Bueno, ponés en la mano del Señor, que Él lo va a enceguecer, lo va a desviar. Y el objetivo lo vas a lograr. Oramos a veces por nuestra familia, a veces por nuestros hijos. Oramos por la gente que queremos. Pero hay un tiempo, hay un proceso. Y Dios va armando ese proceso. El enemigo nuestro es la ansiedad. Ya quiero. Y Dios dice, no, ya no, cuando yo quiera. Amén. No recemos el Padre Nuestro equivocado. Padre nuestro, hágase mi voluntad, así en la tierra y en el cielo. Mi voluntad, yo quiero orar. Y le dice, tranquilo, es mi tiempo, no es el tuyo. Amén. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, hablando con mucha soltura, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que hablases primero la palabra de Dios. Es decir, la misión de Pablo era primero con los judíos. Fíjense en lo que dice, lo que está subrayado en rojo. Más, puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí volvemos a los gentiles. Es decir, Dios nos pone, ¿qué son los judíos para Pablo? Los cercanos. Dios nos pone gente cercana para que hablemos del Señor. Pero cuando la gente cercana rechaza, Pablo no dijo, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Se me acabó el repertorio, no tengo más... No, bueno, está bien, Dios te bendiga, yo voy para otro lado. Voy a buscar a otro que me van a escuchar. Cuando hicimos un curso con mi esposa de el producto dietético, no voy a dar nombre porque no quiero hacer publicidad gratuita, que es para esos que vos vas a un concurso y te enseñan modos de venta. Entonces nos decía nuestro patrocinador, agarraba 10 personas y decía, te ofrezco este producto, ¿no te gusta? Hasta pronto. Te ofrezco este producto, ¿no te gusta? Hasta pronto. Y yo aprendí una lección, el evangelio es igual, yo te hablo a vos. ¿No te interesa? Voy a buscar otro. Pero algunos se hacen desear, como que Jesús dice, si hay una oveja perdida, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a buscarla, dejar a 99. Nosotros nos quedamos con una. Hay 99 que se están pudriendo en el mundo, pero nosotros le ponemos shampoo, le hacemos el brushing si tiene el rulito, le estiramos, ¿no?, a la oveja, la lavamos y la cuidamos. Y hay 99 que se están pudriendo afuera que necesitan la salvación nuestra o de Dios. Si Jesús no dice eso, Jesús dice, tenés una perdida, andá a buscarla, las 99 están acá, pero andá a buscar la otra. ¿Sí? No insistamos con personas que a veces no es el tiempo, no que no merezcan, porque todos merecen la palabra de Dios, pero por ahí no es el tiempo. Entonces Pablo y Bernabé iban a los judíos y le dice, ¿ustedes no quieren? Bueno, chao, nos vamos para los gentiles. Es decir, clarito, clarito, clarito. No perdamos el tiempo con personas que no quieren saber nada con Dios. Amémosla, oremos por ella y entreguémosla a las manos del Señor. Amén. Amén. Bueno, hasta acá. Vamos a hacer una oración, después vamos a ministrar. Yo siento de orar por las cargas hoy. Hay cargas, tenemos cargas. Por nuestra familia, por la gente que trabaja. Tenemos cargas emocionales. Estamos como quizás esta mujer encorvada con el peso de esas cargas. Pero también tenemos testimonio de victoria, lo que escuchamos recién de Rosa, ¿no?, que Dios destrabó de esa tarjeta que estaba trabada. Y hay tantos testimonios distintos. Vamos a orar. Amén.